¿Alguna vez han estado en la cumbre de su éxito y solo han sentido vértigo ante la inminencia de la caída? Ese horror paradójico, cuando su mayor victoria se siente como el inicio de su derrota más temible. Sepan esto, esa paradoja no es su error personal, no es un fallo de su sistema, es la acción de una ley fundamental y oculta de la psique, una ley que gobierna las mareas de nuestro universo interior. Y Carl Jung fue el primero en trazar el mapa de esta fuerza invisible, el primero que se atrevió a dibujar en pergamino los contornos de este continente interior, mostrando cómo funciona este gran e implacable mecanismo. Durante la próxima hora no solo desarmaremos este miedo, descifraremos su código secreto. Comprenderán por qué su alma equipara el éxito con el peligro. Sabrán qué gran tarea les plantea este saboteador interno. Y, lo más importante, verán el camino para convertir esta ley de fuente de horror en fuente de sabiduría indestructible. Si están listos para dejar de pagar sus victorias con miedo, nuestra inmersión comienza. Ahora y ahora. Hablemos de este sentimiento, de verdad. Es el gusto a ceniza en la lengua en el momento de su triunfo. El sabor metálico del champán en la copa alzada por su salud. Es el rumor de los aplausos que en su cabeza se transforma en un zumbido grave y amenazante, como el bramido de cables de alta tensión antes de la tormenta. Es el peso de su propia sonrisa, que se siente como una máscara mortuoria tallada en plomo y pegada para siempre al rostro. Se miran en el espejo y no reconocen a esa persona exitosa y radiante, porque saben que detrás de sus ojos no hay más que un horror silencioso y primitivo. Están en una sala llena de gente que ha venido a felicitarlos, a compartir su alegría, pero nunca se han sentido más solos. Un frío helado de aislamiento en medio de la recepción más cálida. Porque ninguno de ellos conoce su contrato secreto con la catástrofe. Ninguno de ellos oye el tic-tac del reloj que los ensordece. Ellos ven la cima a la que han ascendido. Ustedes solo ven el abismo que se ha abierto justo bajo sus pies. Es la sensación de estar de pie sobre un vidrio fino, perfectamente transparente, sobre un abismo sin fondo. Y lo más aterrador, cada paso hacia arriba, cada peldaño nuevo del éxito, no los hace más fuertes. Hace el vidrio bajo sus pies aún más frágil, aún más tenso. Oyen cómo cruje quedamente bajo el peso de sus logros. Y saben, lo saben con las entrañas, que el siguiente paso puede ser el último. Aquel que lo convierta todo en astillas y los envíe a una larga y silenciosa caída. Y si algo de esto resuena en ustedes, si han reconocido en estas imágenes su propio infierno secreto, entonces sé cuál es el siguiente paso que da su mente. Empieza a juzgar. Les susurra al oído palabras venenosas y familiares sobre su inferioridad. Y por eso, antes de seguir adelante, permítanme decirles lo que debieron escuchar hace mucho. Ustedes no están rotos. Ustedes no son desagradecidos por su éxito. Y con toda certeza no se están volviendo locos. Lo que están experimentando no es un signo de defecto. Es un signo de profundidad. Es el signo de un alma compleja, finamente calibrada y desesperadamente honesta, que se niega a vivir en la superficie. Un alma que instintivamente percibe la mentira en la fórmula simplificada éxito-felicidad. Su ansiedad no es testimonio de su debilidad. Al contrario, es testimonio de su integridad, que se revela contra una mirada unilateral y plana sobre la vida. Su estado no es patología, es un mensaje trágicamente mal interpretado de la parte más sana de su ser. La parte que intenta desesperadamente hacerse oír para decir algo de extrema importancia sobre el equilibrio, la plenitud y el verdadero precio de una ascensión unilateral. Entonces, si este sentimiento no es un signo de defecto, ¿qué es? ¿Qué mensaje es el que hemos interpretado tan trágicamente mal? ¿Y si este miedo no fuera su enemigo? ¿Y si fuera su guardián más fiel? Un antiguo mecanismo de seguridad de su psique que intenta protegerlos de un peligro mucho más temible que el fracaso, del peligro de perderse a sí mismos en la luz deslumbrante de su propio éxito, del riesgo de convertirse en una estatua brillante pero vacía de ustedes mismos, en un monumento a sus logros desprovisto de alma. Piensen en esto. Su conciencia solo ve una amenaza, el fracaso. Pero su sabiduría profunda, su alma,
conoce un riesgo mucho más sutil y destructivo. El riesgo de identificarse tanto con su papel de vencedores, con su máscara resplandeciente, que olviden quiénes son en realidad cuando se apagan las luces y se acallan los aplausos. ¿Qué pasa si su ansiedad no es un presentimiento de caída, sino un intento desesperado de su alma por impedirles un vuelo demasiado alto? Un vuelo que los arranca de la tierra, de sus raíces, de su humanidad. Este guardián interno no teme que caigan, teme que se marchen para siempre. Y para comprender la sabiduría de este guardián interior, para descifrar su mensaje inquietante pero vital, primero debemos realizar un acto de limpieza intelectual. Debemos quemar los mapas falsos con los que hemos aprendido a orientarnos en nuestro mundo interior. Esos mapas nos los entregó una sociedad obsesionada con el crecimiento infinito y el positivismo unilateral. En ellos figuran rutas populares pero peligrosas. Solo sé más seguro de ti mismo. Piensa en positivo. Es solo el síndrome del impostor. Estas explicaciones son cómodas, están en la superficie, pero no solo son erróneas, son dañinas. Nos obligan a guerrear con el síntoma, ignorando la enfermedad. Nos convencen de que el problema está en nosotros, en nuestra confianza insuficiente y no en el rumbo mismo que hemos trazado. Por eso, antes de acudir al mapa verdadero, delineado por Jung, debemos destruir sin piedad estos mitos populares que solo nos empujan más hondo a la trampa de la culpa y el autoflagelo. Nuestro primer paso es la deconstrucción. Así pues, el primer mapa falso que echaremos al fuego es el más popular y el más engañoso. Es la etiqueta que probablemente ya se han colocado más de una vez. Síndrome del impostor. Parece tan adecuado, ¿no es cierto? Esa sensación de que son unos farsantes, de que su éxito es resultado de la suerte o de un malentendido, y de que están a punto de desenmascararlos. Esta etiqueta describe a la perfección la fenomenología de su miedo. Le da un nombre a su sufrimiento, y en eso hay un alivio temporal. Pero aquí está la trampa. Es un nombre, no un diagnóstico. Es una etiqueta que describe su miedo, pero no explica en absoluto su origen. Llamar fiebre a la fiebre no significa entender qué virus la causó. Intentan tratar el síntoma, tomando por causa su nombre. El segundo y el tercer mapas están estrechamente relacionados. Son los mantras de la cultura moderna de la productividad. Necesito más pensamiento positivo y simplemente me falta confianza en mí. Ustedes miran su miedo y deciden que es solo un déficit de algo bueno. Si pudieran bombear la confianza como un músculo o obligarse a pensar solo en lo bueno, el problema desaparecería. Pero eso es como intentar enderezar la escora de un gigantesco barco moviendo tumbonas en su cubierta. Pulen el bronce y acomodan los cojines, mientras que la causa de la escora es el desplazamiento de miles de toneladas de carga en la oscura y resonante bodega. Su confianza no es algo que pueda bombearse ignorando las señales de alarma de la sala de máquinas de su alma. Y el pensamiento positivo ante un conflicto interno genuino es solo una fina capa de pintura fresca sobre una corrosión profunda. Volverá a aflorar más fea que antes. Todos estos malentendidos generalizados cometen el mismo error fundamental. Intentan resolver el problema a nivel de la conciencia, cuando sus raíces se hunden en lo inconsciente. Les hacen creer que el problema está en el desperfecto de la cubierta, cuando en realidad todo el barco se ha escorado peligrosamente. Entonces, si todas estas etiquetas no son más que la descripción de los síntomas, ¿cuál es la enfermedad verdadera? Para entenderlo, usemos una metáfora más precisa y sanadora. La metáfora de la fiebre del alma. Imaginen esto. Su ansiedad no es una enfermedad, es fiebre. Es un síntoma que indica que su sistema inmunitario psicológico está luchando desesperadamente contra una infección interna. Es una señal sana, necesaria y vital de que dentro de ustedes se libra una batalla. Su alma arde en fiebre no porque sea débil, sino porque lucha desesperadamente por su integridad. El calor que sienten es el calor de una guerra sagrada contra la escisión interior. ¿Y qué es el éxito en este cuadro? El éxito no es la causa de la enfermedad. El éxito es el catalizador. Es el factor que eleva bruscamente la temperatura, volviendo un proceso inflamatorio oculto y crónico insoportablemente agudo y evidente. Cuando están a la sombra, camino a la meta,
El desequilibrio interno puede arder latente durante años, casi imperceptible, pero cuando salen a escena, bajo la luz de los focos, cuando sobre ustedes cae la presión de las expectativas y el peso de los logros, ese calor externo intensifica de inmediato la inflamación interna. El éxito obliga a su psique a trabajar al límite, y la infección oculta, su escisión interna, se manifiesta con toda su fuerza febril. Y aquí es donde llegamos al mayor peligro. Cuando el cuerpo tiene fiebre, lo más tonto que se puede hacer es simplemente bajarla ignorando su causa. Intentar silenciar su ansiedad con afirmaciones positivas, fuerza de voluntad o autoengaño es como tomar un antipirético ante una neumonía grave. Sí, por un rato se sentirán mejor, la temperatura bajará, pero la enfermedad no desaparecerá, se afianzará en el silencio y el siguiente episodio será mucho más destructivo. Lograrán un alivio temporal al precio del colapso futuro de todo el sistema. Por eso nuestra tarea no es bajar esa fiebre. Nuestra tarea es tratarla con el mayor respeto, reconocerla como una mensajera sabia y formular la pregunta diagnóstica clave. ¿Contra qué infección, contra qué escisión interna lucha mi alma al elevar esta fiebre? La respuesta a esa pregunta es la clave de la curación. Y este proceso inflamatorio, esta lucha interna, tiene su propio ritmo reconocible. Pulso. Intentemos escucharlo juntos. Y ahora les pediré que hagan algo importante. Algo que requiere silencio y absoluta honestidad con ustedes mismos. Pongan este video en pausa cuando termine de hablar. No por 5 segundos, por el tiempo que sea necesario para escuchar la respuesta desde su propia profundidad. Cierren los ojos y recuerden su último gran éxito. Un momento de triunfo. El proyecto que terminaron. La cima que alcanzaron. Siéntanlo de nuevo. Y ahora, recuerden lo que hubo antes. Aquel periodo de fracaso o de profunda inseguridad o de desesperación que precedió a ese ascenso. El momento en que se sentían débiles, incompetentes, quizá incluso insignificantes. Permitan que ese sentimiento también regrese. Solo un instante. Y aquí está la pregunta principal a la que les pido que respondan en silencio. ¿No fue su anhelo desesperado y febril por aquel éxito? ¿Un intento de huir del fantasma de aquel fracaso? ¿No fue su ascenso el combustible que consumieron hasta la última gota para alejarse lo más posible del dolor de la caída anterior? ¿No fue su obsesión por los detalles, su perfeccionismo, una plegaria desesperada para no volver, nunca jamás, a experimentar aquella humillación? Permanezcan con esto, reconozcan este ritmo, este péndulo, esta carrera de la sombra hacia la luz y de vuelta al miedo ante la sombra. Éxito que nace no de la alegría de crear, sino del horror ante la propia insuficiencia. Victoria que se siente no como ganancia, sino como alivio temporal del dolor. Esta es la fiebre, este es el pulso de su escisión interna. Si han sido honestos consigo mismos, quizá hayan sentido una punzada de reconocimiento. Han visto este patrón, este motor perpetuo que funciona con miedo, y ya no están solos en este saber. Si este momento de introspección les trajo esa punzada de reconocimiento, si han visto en su vida este patrón doloroso y recurrente, sepan, no han descubierto en ustedes un defecto único. Este péndulo, del desespero al triunfo y de vuelta al miedo, no es su disfunción personal, no es un error de su carácter, es el pulso de la psique misma. Acaban de palpar en su alma no la cicatriz de un trauma personal, sino una de las vigas maestras de la realidad psíquica. Una ley antigua, universal e implacable que actúa en cada uno de nosotros, al margen de nuestra voluntad. Durante siglos la humanidad ha sentido este ritmo. Los poetas lo han escrito, los mitos lo han insinuado, las tragedias se han construido sobre él, pero nadie podía darle un nombre, nadie podía trazar su esquema, hasta que un médico suizo, investigador de las profundidades del alma, dedicó su vida precisamente a esto, estudiar los grandes ritmos de lo inconsciente. Se llamaba Carl Gustav Jung. No fue solo psicólogo, fue cartógrafo de mundos invisibles, arqueólogo del alma. Escuchaba este pulso en las historias de sus pacientes, en los sueños, en los mitos, en los tratados alquímicos.
y vio que ese movimiento pendular de un extremo al otro no era casualidad, sino una ley fundamental de la naturaleza. Y dio a esta gran ley un nombre tomado de los antiguos griegos, un nombre que suena como un conjuro, como una llave a una puerta secreta. Enantiodromía, palabra griega antigua que significa correr hacia lo opuesto. Es el principio que afirma, todo lo llevado al extremo, todo lo que se desarrolla unidireccionalmente, inevitablemente engendra e invoca su contrario. Cuanto más alto se eleva la luz, más densa se vuelve la sombra. Esta comprensión no es un simple ejercicio intelectual. Es la primera llave para desvelar su misterio, el primer paso para dejar de ser víctimas de este péndulo torturante y empezar a convertirse en sus guardianes conscientes. Así pues, enantiodromía. Desgranemos esta gran ley en la imagen más simple y poderosa que puede imaginarse. La imagen del péndulo psíquico. La cultura moderna nos ha vendido la ilusión de que el crecimiento personal es una línea recta que asciende eternamente. Éxito tras éxito, victoria tras victoria. Pero eso es mentira. Es el mapa de un mundo plano, absolutamente inútil en la realidad volumétrica y dinámica del alma. La verdad es que su psique no es una línea recta. Es un péndulo suspendido en el centro de su ser y obedece leyes inexorables. Cuanto más fuertemente tensan ese péndulo hacia un lado, el del control consciente, el orden, el éxito, la luz, lo positivo, más energía potencial acumula para el movimiento de regreso. Cada gramo de esfuerzo invertido en el movimiento unilateral se convierte en 1 kilogramo de inercia para el desplazamiento en sentido contrario. Hacia el caos, el fracaso, la oscuridad, lo negativo. La psique no tolera el vacío, pero aún menos tolera la unilateralidad. Busca desesperada e instintivamente el equilibrio. Y aquí llegamos al corazón de su vivencia. Su ansiedad tras el éxito no es miedo al futuro, no es un presentimiento irracional, es la sensación física de tensión cuando el péndulo alcanza su punto máximo y está listo, por las leyes de su naturaleza, para iniciar un movimiento inexorable en sentido inverso. Es la vibración de una cuerda tensada al límite. Es el zumbido de un mecanismo sobrecargado. Su inconsciente le grita literalmente a su conciencia. Se alcanzó el límite. La energía para el retorno está acumulada. Prepárate para la compensación. No tienen miedo porque algo esté mal con ustedes, sino porque su intuición percibe esta ley fundamental de la física del alma. Y esto no es castigo, no es karma. No es un sino maligno que los persigue. Es simplemente la ley de conservación de la energía psicológica. Así como el cuerpo mantiene la homeostasis, temperatura constante, presión constante, así la psique mantiene su propio equilibrio. Cualquier extremo es percibido como una amenaza a la integridad y automáticamente pone en marcha el mecanismo compensatorio. Jung no inventó este principio, solo lo redescubrió para la psicología, viéndolo actuar en las almas de sus pacientes. Pero la idea en sí es tan vieja como el mundo. Hace 2500 años, el filósofo griego Heráclito el Oscuro ya hablaba de esto. Enseñaba que todo en el mundo se mueve y pasa a su contrario. Lo frío se calienta, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se humedece. La guerra, decía, es padre de todo. Precisamente en la tensión entre los opuestos nace la vida. Así, aquello que ustedes consideraban su maldición personal, su secreto vergonzoso, en realidad es la manifestación de una ley universal y cósmica que palpita en el tejido mismo de su alma. Ustedes no están rotos, simplemente viven en un mundo regido por el gran ritmo de la enantiodromía. La teoría puede parecer abstracta, pero esta ley escribe los guiones de nuestras vidas cada día, a menudo con tinta de nuestras propias lágrimas. Permítanme contarles la historia de Marcos. Marcos no era solo programador, era un sumo sacerdote en el templo del código puro. Su mundo estaba hecho de algoritmos elegantes y lógica impecable. Creía en el orden como otros creen en Dios. Para él, cualquier error, cualquier bug, no era solo un problema técnico, sino la manifestación del caos primordial que había jurado expulsar de su universo digital. Trabajaba día y noche,
Poseído por la idea de crear un sistema perfecto, autosuficiente y absolutamente infalible. Excluía de él el más leve indicio de ambigüedad, de azar, de factor humano. Y triunfó. Su proyecto, un complejo sistema de gestión de datos, se lanzó y resultó un prodigio de eficiencia. Funcionaba sin fallos. Era perfecto. El mundo aplaudía su genio. Los inversores estaban encantados. Marcos estaba en la cima de su mundo. Había construido su catedral digital, impecable y resplandeciente. El péndulo estaba tensado al límite hacia el orden. Pero fue entonces, en la cúspide de su éxito atronador, cuando comenzó lo extraño. Al principio, un susurro de duda durante noches en vela. ¿Y si se le había escapado algo? Algún defecto microscópico esperando su hora para destruirlo todo. Ese susurro se volvió un zumbido obsesivo. Empezó a revisar el código que sabía de memoria, buscando errores donde no los había. Tenía pesadillas. Filas perfectas de unos y ceros se convertían en serpientes que se arrastraban. Estructuras ideales se derretían y fluían como en los cuadros de Dalí. El caos que había expulsado con tanta fiereza de su trabajo, ahora irrumpía en sus sueños. El miedo se convirtió en su amo. Dejó de confiar en su propia perfección. En un ataque de paranoia, decidió que el sistema era demasiado simple, demasiado confiado. Decidió crear una defensa absoluta, una actualización preventiva, compleja y multinivel, que debía prever y prevenir cualquier error imaginable e inimaginable. Trabajó 3 días sin dormir, guiado por su horror, introduciendo en el corazón de su sistema ideal un mecanismo nuevo, monstruosamente complejo. Y ese mecanismo lo mató. Esta nueva complejidad, nacida del miedo, creó una paradoja lógica imprevista, un bucle que obligó al sistema a devorarse a sí mismo. Un buen día, las pantallas de toda la empresa se apagaron. El sistema no lo soportó. Colapsó, por completo. Marcos se sentó solo en el silencio de la sala de servidores, mirando monitores muertos. Había construido su torre babilónica digital del orden con tanta furia que no oyó cómo en su base ya germinaba el caos. Su empeño unilateral hacia la luz, el ego, provocó una rebelión en antiodrómica e incontrolable de la oscuridad, el inconsciente. No fue vencido por un enemigo externo. Su propia psique, en un intento desesperado de restaurar el equilibrio, le entregó el arma de la autodestrucción. Y aquí, entre las ruinas de su sistema ideal, hallamos la clave de su propio enigma. Porque la tragedia de Marcos es el microcosmos de su lucha. Su historia, representada en el mundo del código y los algoritmos, es su historia, representada en el escenario de su vida. Su obsesión con un código perfecto e infalible es su obsesión con un éxito impecable. Su afán de control absoluto es su afán por controlar su carrera, sus relaciones, su imagen ante los demás. Su creencia de que el orden y la lógica son lo único que importa es su creencia de que la fuerza, la competencia y los logros son lo único que define su valía. Y del mismo modo que Marcos expulsó de su mundo digital el caos, el azar y el error, ustedes hacen lo mismo con su mundo interior. Su empeño consciente por el éxito, su identidad de vencedores, eso que Jung llamó el ego, es tan fuerte que no solo ignora, sino que activamente reprime y demoniza su opuesto directo. La posibilidad del fracaso, el derecho a la imperfección, el permiso para estar débiles, cansados, desorientados. Esa parte expulsada, no reconocida y despreciada de su personalidad, es lo que Jung llamó la sombra. La sombra no es el mal en el sentido bíblico. Es, simplemente, todo aquello que no queremos ser, pero que inevitablemente somos. Es nuestro otro interior. Y cuanto más brillante es la luz de su ideal consciente, de su ego, más larga, más oscura y más densa se vuelve su sombra. La ley de la enantiodromía garantiza que esa sombra no desaparecerá. Al contrario, cuanto más energía invierten en su imagen lumínica, más energía se acumula en el polo oscuro de su personalidad. Espera, gana fuerza en los sótanos de su alma. Y ahora llegamos a lo principal. Su ansiedad en la cima del éxito no es miedo a una caída futura. Es el sonido de los pasos de su propia sombra. Es ella quien los sigue de cerca.
Es su aliento lo que sienten en la nuca en el momento del triunfo. No viene para destruirlos. Viene a exigir reconocimiento, a restablecer el equilibrio, a recordarles que no son solo el héroe radiante en escena, sino también todo lo que dejaron entre bastidores. No temen al fracaso. Temen a la parte de ustedes a la que han designado como responsable de todos los posibles fracasos. Y cuanto más alto suben, más fuerte golpea a la puerta, exigiendo que la dejen entrar. Y esa sombra no es una abstracción, no es un monstruo sin rostro surgido de las profundidades. La sombra es un reino en el exilio. Está compuesta por partes muy concretas, vivas y palpitantes de su personalidad que ustedes en algún momento consideraron inaceptables, débiles o inapropiadas para su camino hacia el éxito. Cada debo ser fuerte, consciente genera una sombra en forma de un reprimido. ¿Y si estoy cansado? Cada debo controlarlo todo genera una sombra en forma de un anhelante. ¿Y si suelto? Por eso ahora les pido una valentía mayor que la anterior. La valentía de mirar el rostro de su exiliado. Pregúntense y no se apresuren con la respuesta. ¿Qué parte incómoda de ustedes sacrificaron en el altar de su éxito? ¿Qué exactamente desterraron a la sombra para convertirse en quienes son? Puede que sea su derecho al descanso, al ser improductivo, sin objetivo. Esa parte de ustedes que quiere simplemente tumbarse y mirar las nubes, pero a la que su crítico interno tilda de pereza y procrastinación. O quizá desterraron su vulnerabilidad, la capacidad de decir, no sé, necesito ayuda, tengo miedo. Construyeron la imagen de una roca indestructible, de un experto competente, y enviaron al exilio a esa parte suave y trémula que puede llorar y reconocer su impotencia. O tal vez sacrificaron su derecho al caos creativo, a la espontaneidad, a empezar algo sin un plan claro, solo por curiosidad. Se convirtieron en maestros de la eficiencia y el orden, y a su niño interior, que adora hacer desorden y jugar, lo encerraron en la habitación más lejana. Miren atentamente la parte que haya resonado más fuerte en ustedes. Ahí está. Ese es el demonio que los espera en la cumbre. La oposición que niegan con tanta desesperación y que es la cuenta que temen recibir como pago. Porque en el pico de su fuerza, control y orden, precisamente esa parte desterrada, su cansancio, su vulnerabilidad, su caos, adquiere la máxima fuerza en antiodrómica y golpea a la puerta de su conciencia exigiendo atención. Este es un trabajo profundo y personal. Pero si sienten el coraje, si este viaje para ustedes no es solo ver un video, sino un acto de autoconocimiento, compartan en los comentarios qué parte de ustedes temen encontrar tras la victoria. No hace falta contar la historia. Escriban simplemente, mi sombra es mi derecho al descanso, o mi vulnerabilidad, o mi caos creativo. Su revelación puede convertirse en un faro para alguien más que ahora mismo está leyendo esto y se siente solo en su lucha. Convirtamos este espacio bajo el video de una simple sección de comentarios en un lugar de fuerza y honestidad. Hemos pasado bastante tiempo en la oscuridad, diseccionando su miedo, nombrando sus partes. Bajamos a la bodega del barco y a los sótanos del alma para entender la mecánica de su sufrimiento. Ahora, salgamos a la luz y formulemos la pregunta más importante y transformadora. ¿Cuál es la finalidad de este miedo? ¿Cuál es su gran tarea? Y aquí está la primera respuesta liberadora. La ley del equilibrio psíquico, la enantiodromía, no es una maldición, es una brújula, un instrumento de navegación de su alma, de precisión impecable. Su ansiedad, esta fiebre del alma, no es un presagio de caída inminente. Es una señal calibrada a la perfección de su sí mismo, del centro más sabio de su personalidad, de su verdadero yo, de que el barco de su ego se ha escorado peligrosamente hacia un lado. No es una alarma que grita, ¡peligro! El fracaso está cerca. Es la señal de un navegante que dice, serena y tenazmente, se requiere corrección de rumbo, se han desviado del camino hacia la totalidad. Su alma no les pide ser más exitosos, les suplica ser más íntegros. No teme que pierdan, teme que ganen la guerra equivocada, pagando la victoria con la mitad de su reino.
Y esto nos conduce al gran secreto que conocían los antiguos alquimistas. No eran solo charlatanes que intentaban hacer oro del plomo. Era una metáfora del trabajo psicológico más profundo. Y enseñaban, su miedo, su ansiedad, su sombra no son basura psicológica de la que hay que deshacerse. No es un error que deba corregirse. Es lo que llamaban la prima materia, la primera materia, cruda, oscura, caótica, a menudo repulsiva, el plomo que la mayoría desecha. Pero los alquimistas del alma sabían, en ese material despreciado se esconde el potencial del oro. Su dolor es su plomo, su vulnerabilidad es su plomo. Esa parte de ustedes que odian y temen es su mayor valor alquímico. La tarea no es cortar y tirar esa oscuridad, sino, con valentía y amor, colocarla en el fuego de la conciencia e iniciar la gran obra de la transformación. Porque su dolor no es un castigo por quienes son, es una invitación a convertirse en quienes pueden ser en su plenitud. Es la llamada de su propia alma, que está cansada de vivir escindida y anhela volver a casa, a sí misma. Y esta transformación alquímica del plomo en oro no requiere fuerza externa, sino un cambio interno de paradigma. Requiere que dejemos de preguntar, ¿cómo venzo este miedo? Y empecemos a preguntar otra cosa. ¿Qué quiere este miedo que yo vea? La reacción instintiva de nuestro ego, de nuestro yo consciente, ante la aparición de la sombra es la lucha. Reprimir el miedo con fuerza de voluntad. Ahogar su ruido con nuevos logros. Huir de él trabajando todavía más. Creemos que si levantamos los muros de nuestra fortaleza del éxito lo suficientemente altos, la sombra no podrá alcanzarnos. Pero olvidamos que la sombra nace dentro de esos muros. No es un enemigo externo, es nuestra exiliada interior. Y cuanto más altos son los muros, más oscura y asfixiante se vuelve nuestra propia prisión. La solución verdadera yace justo en lo contrario. En un acto de máximo coraje psicológico, darse la vuelta, detenerse, mirar a los ojos de su sombra y, en lugar de desenvainar la espada, tender la mano e invitarla a negociar. Permítanme ser meridianamente claro. Integrar la sombra no significa convertirse en su sombra. No significa renunciar al éxito y transformarse en una persona débil, perezosa e insegura. Ese es el miedo de su ego, que teme perder su monopolio. Integrar significa dar voluntaria y conscientemente un lugar en su vida a aquellas cualidades que habían desterrado. Significa dejar de vivir en el modo O y empezar a vivir en el modo I-Chi. Significa planificar conscientemente en su calendario un día de descanso inútil. Reconocer conscientemente ante un ser querido su vulnerabilidad o su miedo. Permitirse conscientemente empezar un proyecto sin un plan perfecto. Deben convertirse no en un rey que expulsa a los indeseables, sino en un gobernante sabio que encuentra lugar y función para cada habitante de su reino interior. Sí, su guerrero conquistador interno es importante, pero no menos importante es su soñador perezoso. El primero conquista territorios, pero el segundo recuerda para qué se hace todo. Su parte competente construye puentes, pero su parte vulnerable construye relaciones. La integridad nace no cuando vencen a sus demonios internos, sino cuando aprenden sus verdaderos nombres y comprenden que han venido no a destruir su trono, sino a salvar su reino de la tiranía de la unilateralidad. Pero ¿cómo lucen estas negociaciones con la sombra en la práctica? ¿Cómo convertir esta bella teoría en experiencia viva? No requiere ritos complejos ni años de terapia. Requiere actos pequeños pero conscientes de coraje. Permítanme proponerles 2 ejercicios simples pero increíblemente poderosos que pueden empezar a hacer hoy mismo. El primer ritual lo llamo ritual de enraizamiento. Su esencia es simple, pero va a contrapelo de todos nuestros hábitos culturales. Después de cada logro significativo, terminar un proyecto, recibir un elogio, alcanzar una meta, antes de abrir el champán, antes de empezar a recibir felicitaciones, reserven conscientemente 15, 20 o mejor 30 minutos para una actividad tranquila y solitaria que simbólicamente los conecte con su sombra. Puede ser trabajar en el jardín,
no por la belleza, sino por el contacto mismo con la vida caótica, sucia e impredecible de la tierra. Puede ser tocar un instrumento musical, pero no ensayar, sino improvisar, donde se permiten conscientemente equivocarse y tocar notas falsas sin juzgarse. O puede ser simplemente releer páginas de su viejo diario, aquellas en las que escribían sobre sus dudas, miedos y fracasos, no para autoflagelarse, sino para recordar con respeto todo el camino, no solo su final radiante. ¿Qué hacen en ese momento? Ejecutan un acto de equilibrado consciente del péndulo. En lugar de permitirle llegar al punto extremo del triunfo, dan voluntariamente unos pasos hacia el centro, hacia la humildad, hacia su imperfección humana. Pagan voluntariamente un pequeño y simbólico tributo a su sombra, para que no venga después a llevarse todo el reino. Privan a la enantiodromía de su fuerza destructiva, porque ustedes mismos realizan su trabajo, el de restaurar el equilibrio. El segundo ritual es para los momentos en que la sombra ya está golpeando a la puerta. Lo llamo diálogo con la ansiedad. Cuando sientan levantarse esa ola irracional de ansiedad tras el éxito, no huyan. No enciendan la serie. No la ahoguen con trabajo o alcohol. Hagan lo contrario. Tomen bolígrafo y papel. Aíslense. Y personifiquen su ansiedad. Imagínenla como un ser o figura. Luego formúlenle por escrito 3 preguntas, anotando la primera respuesta que les venga. ¿De qué intentas protegerme? ¿Qué verdad importante sobre mí o sobre mi vida que estoy ignorando traes? ¿Qué necesitas de mí, concretamente, para poder calmarte? Este acto los transforma de víctimas del afecto en investigadores de su alma. No luchan contra la ola, aprenden a comprender su naturaleza y dirección. El horror inconsciente y omnipotente se convierte en diálogo consciente. El tirano, despojado de anonimato, se vuelve mensajero cuyo mensaje, por aterrador que sea, por fin pueden leer. Estas prácticas no son simples técnicas para aliviar el estrés, son pasos hacia una nueva filosofía de vida, hacia un nuevo entendimiento de lo que significa ser fuerte y exitoso en un mundo que entiende solo la mitad de la verdad. Su tarea, su gran labor, ahora cambia. No consiste en convertirse en conquistadores intrépidos de cumbres que nunca miran atrás ni hacia abajo. Su tarea es convertirse en guardianes sabios del equilibrio. Su verdadera fuerza no está en ganar siempre, en tener siempre la razón, en mostrar siempre la luz. Su fuerza verdadera, templada en el fuego del autoconocimiento, está en aprender a caminar por la cuerda tensa entre la luz y la sombra, el éxito y la humildad, la fuerza y la vulnerabilidad, el control y el soltar. Dejan de ser el péndulo que oscila de un lado a otro. Se convierten en su centro consciente, el punto de quietud desde el que se observa el movimiento sin quedar arrastrado por él. Precisamente en esta tensión consciente de los opuestos, en este valiente sostenimiento del equilibrio, nace la verdadera, indestructible integridad. Esa integridad que ningún fracaso puede sacudir, porque ya ha aceptado con respeto la posibilidad del fracaso. Aquella que ningún éxito puede deslumbrar, porque recuerda el valor y la sabiduría de la sombra. Es un estado del alma que no depende de las circunstancias externas, porque las contiene a todas. Por lo tanto, sepan, lo que han vivido no es neurosis ni signo de debilidad. Fue una crisis de crecimiento. Fue el dolor de la unilateralidad al llegar a su límite. Fue la llamada de su sí mismo, de su verdadero yo, que ya no podía soportar vivir en una casa dividida. Y su valor para escuchar esa llamada, su disposición a mirar la oscuridad, es su victoria principal, invisible para el mundo, pero la más importante. Hemos recorrido un largo camino en esta hora, del vértigo aterrador en la cúspide del éxito, por los pasillos oscuros de la autoacusación y los falsos diagnósticos, hasta el corazón de la gran ley de la psique. Hemos dado un nombre al péndulo que ha oscilado en su vida, enantiodromía. Hemos mirado el rostro de su perseguidor y reconocido en él su propia sombra. Hemos convertido el problema de maldición en brújula y el miedo de enemigo en maestro. Y al final de este camino, hemos llegado al gran y liberador paradoxo. El miedo a la factura del éxito no se cura con más éxito.
No se cura con nuevos muros, ni con una armadura más resistente, ni con una luz más brillante. Se cura con la aceptación consciente, valiente y humilde de su derecho a fracasar. Se cura invitando a casa a esa misma sombra de la que huían desesperadamente. Buscaban invulnerabilidad en la cumbre y ella todo este tiempo los esperaba en el valle de la aceptación. Su alma no quiere que sean dioses, quiere que sean humanos. Humanos íntegros. No espera de ustedes nuevos trofeos que luego haya que defender con ansiedad del mundo entero. Espera su regreso a casa, a su plenitud, donde su vencedor interior y su exiliado interior, su luz y su sombra, por fin puedan sentarse a la misma mesa y firmar la paz. Porque la victoria verdadera no es la conquista de otra cumbre, es el cese de la guerra civil dentro de uno mismo. Y este insight no es solo una bella teoría, lo cambia todo, cambia su futuro. Ahora permítanse mirar ese futuro. Imaginen su próximo triunfo. No importa si grande o pequeño, el momento en que alcanzan la meta por la que han luchado tanto. Ahí está, la línea de meta, el contrato firmado, los aplausos de la sala. Y en ese momento, como un huésped viejo y no invitado, llega ella. Esa misma ola conocida de fría ansiedad, un apretón helado en el pecho, un susurro que dice, esto durará poco, pronto todo se derrumbará, pero esta vez, todo será distinto. No lucharán, no huirán, se detendrán, tomarán una respiración profunda y sostendrán su mirada. Y en lugar de pánico, nacerá en su alma un reconocimiento tranquilo y sereno. Podrán decirle mentalmente o incluso en voz alta, ah, eres tú, te veo, sé por qué has venido. No eres presagio de desgracia, eres guardiana del equilibrio. Has venido a recordarme que soy humano, no Dios, que no solo tengo fuerza, sino también vulnerabilidad. Gracias por este recordatorio. Te escucho. Y en ese momento ocurrirá el milagro alquímico. El miedo, reconocido y escuchado, el miedo al que se le dio nombre y sentido, perderá su poder venenoso e irracional. No desaparecerá, pues la sombra no puede desaparecer mientras haya luz, pero dejará de ser su tirano silencioso. Se convertirá en consejera sabia, aunque severa, en un instrumento de a bordo que simplemente indica la escora. Su miedo dejará de ser su amo y se convertirá en su sirviente, trabajando para su integridad y no para su escisión. No obtendrán ausencia de miedo, obtendrán algo mucho más valioso, una paz interior indestructible que nace de aceptar su plenitud. Y antes de concluir nuestro viaje conjunto, quiero agradecerles, no solo por su tiempo y atención, que en nuestro mundo son la moneda más cara. Quiero agradecerles algo mucho más valioso, su valentía, su confianza, su disposición a recorrer este camino hasta el final, a mirar aquellos rincones de su alma donde la mayoría teme incluso echar una ojeada fugaz. Este trabajo, silencioso, interno, invisible para el mundo, es el más importante de todos. Su coraje para encontrarse con su propia sombra, su determinación de buscar integridad y no solo éxito, los convierte en parte de una comunidad invisible pero poderosa. Una comunidad de quienes buscan no solo respuestas, sino las preguntas correctas. De quienes buscan no solo éxito, sino un sentido profundo e inconmovible. De quienes entienden intuitivamente que el crecimiento verdadero ocurre en la profundidad, no en la superficie. Cada persona que se decide por este camino enciende una pequeña luz en la oscuridad común del inconsciente colectivo. Su trabajo personal no es un acto egoísta, es una contribución a la sanación de un mundo desesperadamente enfermo de unilateralidad. Así que, cuando la próxima vez se sientan solos en su búsqueda, en su anhelo de profundidad en medio de un mundo superficial, recuerden esta hora. Recuerden que ahora mismo miles, como ustedes, realizan su propia inmersión. No están solos en este viaje. Nunca lo estuvieron. Y nunca lo estarán. Nuestro tiempo por hoy ha terminado, pero creo que esta conversación es solo el inicio de su propio diálogo, aún más profundo, con el alma. Si este viaje hacia adentro resuena en ustedes, si sienten que aquí se habla su idioma, entonces los invito a convertirse en participantes permanentes de esta exploración. Suscríbanse al canal y asegúrense de pulsar la campana para no perder nuestra próxima conversación.
Eso garantiza que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Aquí, en este espacio, seguiremos descifrando juntos los mapas que nos dejaron los grandes exploradores del espíritu. Aprenderemos a leer los símbolos que nuestra alma nos envía en los sueños, en las crisis e incluso en nuestros miedos más irracionales. Construiremos puentes hacia aquellas partes de nosotros que creíamos perdidas y encontraremos fuerza donde antes veíamos solo debilidad. Esto no es solo contenido, es un trabajo conjunto para recuperar la propia integridad. Y por ahora, al volver a su mundo, a sus batallas y sus triunfos, llévense esta verdad simple pero eterna. Ténganla en el corazón como una brújula en los tiempos más oscuros y en los más luminosos. Y recuerden, la hora más oscura no es el presagio del final, sino la promesa del amanecer.